Muy bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar la elipse. La elipse es la figura geométrica que resulta del corte que hace un plano inclinado sobre un cono. Se define como el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante y es igual a 2a. Esta sería la expresión matemática para nuestra definición de elipse, y gráficamente lo que nos está queriendo decir es que cualquier punto ubicado sobre la elipse va a cumplir que la distancia de ese punto al primer foco más la distancia de ese mismo punto al segundo foco siempre va a ser igual a 2a. Es decir, esa suma de esas lineecitas rojas que estamos viendo que están rotando sobre la elipse siempre va a ser igual a 2a. La elipse entonces tiene unos elementos fundamentales que vamos a empezar a definir. El primero de ellos es su centro, que puede estar ubicado, como en este caso, en el origen, coordenadas 0, 0, o en cualquier punto sobre el plano de coordenadas HK. Los puntos fijos, que los llamamos foco 1 y foco 2. El eje focal, que es el eje sobre el cual están ubicados los focos, que puede ser, como en este caso, horizontal o vertical. En el caso de que la elipse sea de orientación vertical, el eje focal sería vertical. 2c es la distancia que hay entre los dos focos. Por lo tanto, la distancia que hay entre el centro y uno de los focos sería c. Vértice 1 y vértice 2, vértices principales, que los denotamos con las letras V1 y V2, también deben de estar ubicados sobre el eje focal, es decir, sobre el eje en que estén ubicados los focos también deben de ir ubicados los dos vértices principales. 2a es la distancia que hay entre esos vértices, por lo tanto la distancia que hay entre el centro y uno de los vértices es a. El eje secundario sería el eje perpendicular al eje focal. En este caso, este sería el eje secundario. Y sobre él van ubicados los dos vértices secundarios que denotamos con B1 y B2. La distancia que hay entre esos dos vértices secundarios B1 y B2 es 2b, por lo tanto la distancia que hay entre el centro y uno de esos vértices es b. Estos son los elementos fundamentales de la elipse. Por lo tanto, también tiene una ecuación canónica, que es de esta forma que estamos viendo acá: x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Este tipo de elipse es una elipse horizontal. ¿Cómo la reconocemos? Porque la distancia a, que es la más grande, siempre va a ser la más grande en el caso de la elipse, está sobre el eje X, o sobre un eje paralelo al eje X. En el caso de que el centro esté en el origen, o sea, las coordenadas H y K sean 0, 0, la ecuación queda de esta forma. Ahora, la elipse vertical tiene la siguiente ecuación: x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. ¿Cómo identificamos la elipse vertical? Porque a al cuadrado, que es el número o la distancia más grande, que es la distancia que hay entre el centro y uno de los vértices al cuadrado, siempre es el número más grande, está sobre el eje Y o un eje paralelo al eje Y. En el caso de que la elipse tenga centro en 0, 0, en el origen, la ecuación queda de esta forma. Ahora, para hallar las relaciones entre estos elementos fundamentales, esas distancias A, B y C, tenemos esta ecuacióncita. A al cuadrado siempre va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado en el caso de la elipse. Estos son los elementos fundamentales y la ecuación canónica para la elipse. Muy bien, ahora veamos cómo pasar una ecuación general de una elipse a una canónica. Sabemos que es una elipse porque los términos a y b, los dos son positivos y además son diferentes. Lo primero que hacemos es
en un primer paréntesis agrupar los términos de x, 9x2 más 18x más, y dejamos el espacio para completar el trinomio. En un segundo paréntesis, entonces, tenemos más el segundo paréntesis 25y2 menos 100y, y también dejamos el espacio para completar el trinomio. Al otro lado de la igualdad, entonces vamos a pasar el 116 que está en negativo positivo. Muy bien, pero antes de completar los trinomios debemos de asegurarnos que x2 quede solito, es decir, tenemos que sacar como factor común para ese primer paréntesis el 9. Eso es supremamente importante y no se nos puede olvidar. Tenemos que sacar ese factor común, como factor común el número que acompaña a x2 en el primer paréntesis, entonces nos quedaría 9 que multiplica a x2 más 2x, porque 9 por 2 nos da 18 más, y ahí sí dejamos el espacio para completar el trinomio más. En el segundo paréntesis debemos de hacer exactamente lo mismo, sacar como factor común el número que acompaña a y2, en ese caso sería el 25, lo sacamos como factor común en ese segundo paréntesis, entonces dentro del paréntesis nos quedaría y2 menos 4y. ¿Por qué 4y? Porque 25 por 4 nos da 100. Más, dejamos el espacio para completar el trinomio, igual a 116. Ahora sí, vamos a proceder a completar los trinomios. Entonces recuerden, el término de la mitad dividido 2 y elevado al cuadrado. Entonces 2 dividido 2 para este primer paréntesis 1 y elevado al cuadrado 1. Y para el segundo tendríamos 4 dividido 2, 2 y elevado al cuadrado 4. Ahora, ¿qué vamos a poner al otro lado? Mucho cuidado con lo siguiente, ya no podemos poner solamente el 1 y el 4. Tenemos que poner 9 por 1 para el primer paréntesis, 9. Y para el segundo paréntesis vamos a poner al otro lado 25 por 4, no se nos puede olvidar, más 100. Entonces, ya teniéndolo así, hemos completado los trinomios y procedemos a factorizar cada uno de los paréntesis de la siguiente manera. 9 que multiplica a x más la raíz del último término 1 al cuadrado más 25, también vamos a factorizar el segundo paréntesis, y menos, que el signo de la mitad es menos, la raíz de 4, el último término es 2 elevado al cuadrado. Igual a ¿qué? A toda la suma de este lado que nos da 225. Esta suma de ese lado nos da 225. Entonces recuerden, factorización de trinomios cuadrados perfectos, que son raíces de las dos puntas con el signo de la mitad elevado al cuadrado para cada uno de los paréntesis. Muy bien, ya que tenemos eso, entonces necesitamos llevarla a la ecuación canónica, y la ecuación canónica siempre es igual a 1, o sea que toda la expresión la tenemos que dividir por 225. Y eso es lo que vamos a proceder a hacer en este momento, o sea, todo dividido 225. Todo sobre 225. Muy bien. Entonces, teniéndolo así, vamos a simplificar. Entonces, para la primera expresión podemos sacar novena arriba y novena abajo. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría, si le sacamos novena arriba, o sea, quedaría x más 1 al cuadrado, porque novena de 9, 1, y abajo, sobre novena de 225, 25 más
Aquí entonces tendríamos que sacar 25 arriba, 25 abajo, entonces nos quedaría y menos 2 al cuadrado arriba sobre 9, porque la 25 parte de 225 es 9, igual a 1. Entonces, de esta forma ya tendríamos la ecuación en forma canónica. De esa ecuación tenemos que sacar los elementos fundamentales que necesitamos para graficar nuestra elipse. El número más grande quedó sobre las X. Entonces, tendríamos que A sería la raíz de 25, que es 5. B sería la raíz de 9, que es 3. Y finalmente C lo vamos a sacar con la relación que tenemos para la elipse, que es que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Por lo tanto, entonces vamos a despejar a C al cuadrado, entonces nos va a quedar A al cuadrado menos B al cuadrado. En este caso, entonces sería 25 menos 9, eso nos daría C al cuadrado. 25 menos 9 igual a C al cuadrado. Es decir, 16 C al cuadrado va a ser igual a 16. Y la raíz de C, la raíz, perdón, de 16 nos daría el valor de C, que sería igual a 4. En este momento, entonces ya tenemos todas las distancias que necesitamos. Tenemos a C, a A, que es la que nos va a poder permitir hallar los vértices y los vértices principales, y B, que es la que nos va a permitir hallar los vértices secundarios. Además de eso, también tenemos a el centro, que lo identificamos en la ecuación canónica. Entonces el centro sería menos 1, recuerden que siempre son los contrarios, coma 2. Entonces ahí tenemos todos los elementos fundamentales. También podemos concluir que es una elipse horizontal porque el número más grande quedó debajo de los elementos de X, es decir, debajo de un eje paralelo al eje X. Entonces ahí el número más grande nos indica que la elipse es de tipo horizontal. Muy bien, entonces ya de esta forma tenemos identificada nuestra ecuación canónica de la elipse. Tenemos identificado nuestra distancia A, que nos va a permitir hallar los vértices principales, nuestra distancia B, que nos va a permitir hallar los vértices secundarios, nuestra distancia C, que nos va a permitir hallar los focos, además de identificado el centro, que es menos 1,2. Por ahí es por donde debemos comenzar. Entonces vamos a graficar inicialmente el centro de nuestra elipse. Además, también tenemos claro que nuestra elipse es horizontal. Entonces graficamos el centro en el punto menos 1,2. A partir de ahí vamos a ubicar los vértices principales. Como es horizontal nuestra elipse, 5 unidades hacia la derecha, 5 unidades hacia la izquierda para los vértices principales. Entonces comencemos con el primer vértice principal. Queda con las coordenadas 4,2, 5 unidades hacia la derecha, y el segundo vértice principal sería con las coordenadas menos 6,2, 5 unidades hacia la izquierda del centro. Ahora los vértices secundarios, 3 unidades hacia arriba del centro, 3 unidades hacia abajo del centro. Entonces nuestro primer vértice secundario quedaría con las coordenadas 5, menos 1, 3 unidades hacia arriba del centro, y nuestro segundo vértice secundario quedaría con las coordenadas menos 1, menos 1, 3 unidades abajo del centro. Ahora los focos. Los focos van a estar
4 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia la izquierda del centro. Recuerden que los focos deben de ir en el mismo eje donde estén ubicados los vértices. Entonces nuestro foco 1 va a quedar con coordenadas 3,2 y nuestro foco 2 va a quedar con coordenadas menos 5,2 en el mismo eje focal donde están los vértices. Con ya los vértices principales y los vértices secundarios podemos trazar nuestra elipse. Entonces nuestra gráfica quedaría de la siguiente manera, y con esto entonces damos por concluida la explicación acerca de la elipse.